Ah, bien, nosotros estamos ahora con el autor Harari, Yuval Noah Harari. Este autor israelí ha escrito ya varios libros. Él tiene un doctorado en historia, es historiador, pero después de los primeros libros que ha escrito sobre historia, especialmente sobre historia militar, comenzó a escribir libros más amplios sobre historia general de la humanidad y después pasó a escribir libros sobre el futuro de la humanidad. El libro 21 lecciones para el siglo XXI es, desde su título, un libro que abarca problemas presentes y su proyección al futuro. ¿Y qué tiene de interesante Harari? Al igual que Alvin Toffler, Harari maneja una cantidad de datos impresionantes acerca de muchas cosas. Eh, a mí me gustaría, si ustedes tienen tiempo, que ustedes lean los otros libros de Harari, los primeros. Por ejemplo, Homo Deus. Homo Deus. Es interesante. Homo Deus y también de animales a dioses. Esto es más interesante todavía. De animales a dioses. Y quiero reflexionar con ustedes una reflexión que cada tanto hace, y especialmente en el primer libro de Animales a dioses, hace Harari. Eh, los primeros seres humanos todavía compartían, igual que los monos y otros animales, compartían el hecho de sobrevivir. Entonces todas las cosas que hacían era para sobrevivir. Se juntaban en grupos de no más de 10, 15. Si había más de 15, el grupo se rompía. No podían ser grupos grandes, se peleaban. Entonces eran grupos de sobrevivencia que no pasaban de 15 individuos. Eh, no sabían mucho más que los animales con los que estaban. ¿Qué es lo que hace desarrollar el cerebro? Una de las cuestiones que hace desarrollar el cerebro es el lenguaje. No se sabe muy bien cómo empieza este asunto del lenguaje. Hay diferentes posibilidades que se hacen sobre los primeros seres humanos, eh, los primeros antropoides. Hay 4 o 5 grupos que son de los más importantes de los antropoides. Eh, y esto es de hace tiempito atrás, de que nosotros tenemos una evolución cognitiva larga, muy larga. Hace 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinan en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas, llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. 3 revoluciones importantes se conformaron en el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 años. La revolución científica que se puso en marcha hace solo 500 años bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo completamente diferente. Este libro cuenta el relato de cómo estas 3 revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que los acompañan. Se habla en este libro, además de las diferentes especies, cómo se, cómo se encontraron, ¿cierto? Eh,
Casi todo se ha encontrado en el África, todas las primeras especies animales y las especies humanas se desarrollaron especialmente en el África. Eh, por acá dice, Homo sapiens también pertenece a una familia. Este hecho banal ha sido uno de los secretos más bien guardados de la historia. Durante mucho tiempo Homo sapiens prefirió considerarse separado de los animales, un huérfano carente de familia, sin hermanos ni primos y más importante todavía sin padres. Pero esto no es así. Nos guste o no, somos miembros de una familia grande y particularmente ruidosa, la de los grandes simios. Nuestros parientes vivos más próximos incluyen a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Los chimpancés son los más próximos. Hace exactamente 6 millones de años, única una única hembra de simio tuvo dos hijas. Una se convirtió en el ancestro de todos los chimpancés. La otra es nuestra propia abuela. O sea que, según todos los datos que se tienen, provenimos nomás de monos. Entonces, hay una serie de aclaraciones. Eh, Nuestros hermanos más próximos, acá hay figuras, el Homo rudolfensis del África Oriental, el Homo erectus del Asia Oriental y el Homo neanderthalensis de Europa y Asia Occidental. Todos son humanos, todos son humanos. Entonces hay diferentes especies de Homo. El Homo sapiens es uno de los últimos, pero no es el único. Y durante mucho tiempo las diferentes especies humanas se han conocido entre sí, aglutinado entre sí, han peleado entre sí. Ahora, de todas las cosas que se lo hay una muy interesante. Casi todo el Homo sapiens y todos los otros homos que han aparecido, solamente durante mucho tiempo solamente se dedicaban a sobrevivir, hasta que aprendieron el uso del fuego, aprendieron a construir, ya tuvieron más tiempo para organizarse. Pero asimismo la organización nunca iba más allá de un cierto número de individuos, 15, 20, 30 máximo. Y se rompía la organización y tenía que volver otra vez a organizarse otros grupos. Pero en algún momento, cuando se desarrolló el lenguaje, un desarrollo importante, el desarrollo de la ficción. Según Harari, la ficción es la que nos permite estar unidos y en grupos mucho más grandes. La ficción de un Dios, con lo cual se crea una religión, la ficción de una institución. Las instituciones son ficcionales, ¿no es cierto? Digamos, la universidad es una institución, pero las instituciones no existen. Existen porque nosotros las hacemos existir, pero la universidad no está dada por el edificio, está dada por una institución. Las instituciones no existen en la realidad. Podrían no tener un edificio y seguir funcionando. Es lo que yo traté de explicarles a algunos alumnos cuando los trotskistas tomaron la universidad, especialmente en la parte central, eh, Oquendo, y no dejaron que nadie más entre. Entonces, muchos de nosotros hicimos clases en otros lugares. Y algunos alumnos decían, bueno, pero si hacemos en otro lugar, ¿no van a valer esas clases? Sí, sí, valen. La universidad no es el espacio físico. La universidad no es los edificios. La universidad es una institución. Esa institución puede trabajar de muchas maneras. Actualmente, por ejemplo, nosotros no vamos al edificio. Solamente hacemos todo por Internet, virtualmente. Y la universidad continúa. Y vale. Claro que vale. ¿Cómo no va a valer si es una institución? El valor de las instituciones, chicos, está acá. Es imaginario. No existe. No existe la universidad. Es una convención. Hemos convenido en que vamos a hacer algo que vamos a llamar universidad. Y si esa convención continúa, continúa. ¿Cuántos años tiene esta universidad? Digamos 100.
Es más, pero digamos 100. En 100 años han cambiado todas las personas que estaban acá. Los profesores, los alumnos, los decanos, los rectores. Toda la gente fue cambiando en 100 años. Y sigue la universidad. ¿Por qué sigue? Porque es una institución. ¿Y qué es una institución? Es algo convencional. Hemos dicho, vamos a crear algo que se llama universidad, ya. Vamos a funcionar en tal lugar. Después de un tiempo dice, no, ese lugar ahora el gobierno lo quiere para otra cosa. Bueno, nos vamos a otro lugar, ya, nos vamos a otro lugar. No importa, nos cambiamos de lugar, hay otro edificio, hay otras cosas, otros bancos, otras pizarras, pero la universidad sigue. Sigue. ¿Qué es Bolivia? No existe Bolivia, pero sí existe, pero no existe. Es una institución política. Antes que se llame Bolivia, se llamaba de otra manera. ¿Sí? Estaban los españoles acá. Tú eras parte de un virreinato, virreinato del Perú, virreinato del Río de la Plata, que fue el último creado, virreinato de México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es un virreinato? Una institución creada por los españoles. ¿Eran virreinatos cuando ellos llegaron acá? No, para nada. Acá estaban los incas, en otro lado estaban los aztecas, en otro lado estaban los mayas. Eran otras instituciones, eran otros países en el sentido de país, eran otras civilizaciones. La civilización es una sola, cuidado, no hay muchas civilizaciones. Esa es otra mentira. Hay una sola civilización. La civilización del Homo sapiens, que es el humano que se desarrolló más. Por diferentes motivos, las otras especies humanas fueron desapareciendo y la especie sapiens es la que quedó. Entonces somos todos sapiens. Altos, bajos, flacos, gordos, negros, cafés, amarillos, no importa el color, no importa nada. Somos todos sapiens y desarrollamos la cultura sapiens. En realidad va por ahí. Pero la cultura se desarrolla gracias a la imaginación. Nosotros nos imaginamos que hay una universidad, pero no existe. A ver, Tocala, ¿dónde está la universidad? Les repito, cuando los trotskistas tomaron el sitio, no la universidad, el sitio donde íbamos a pasar clases, pasamos clases en otros sitios y esas clases tenían toda la validez, porque la universidad no es el sitio, es la institución. La institución está donde a mí me dé la gana que esté y se acabó. Es una convención. El gobierno es una convención. Los países son convencionales. Bolivia existe porque alguna vez a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a agarrar este pedazo y a esto le vamos a dar un nombre. ¿Sí? Esto era el virreinato del Perú, bueno, lo vamos a partir en dos. Bajo Perú, Alto Perú, y el Alto Perú le vamos a llamar Bolivia en honor a Bolívar, que vino y terminó con los españoles. ¿Sí? No era Bolívar, había mucha gente que hizo esa obra de sacar a los españoles, no era Bolívar solo. Pero bueno, a alguien se le ocurrió quedar bien con Bolívar y le pusieron Bolivia. Totalmente convencional. Argentina, ¿por qué se llama Argentina? Argentum, plata. Era el lugar donde se suponía que a partir de ahí iban a encontrar mucha plata. Mentira, no encontraron plata ahí, la encontraron acá en lo que ahora es Bolivia, en Potosí. Entonces dijeron, bueno, pero de todas maneras, estas tierras, desde Potosí hasta este río, podemos sacar por acá también la plata. Entonces a ese río le llamaron Río de la Plata y como plata en latín se dice argentum, entonces se supuso que eran las tierras argentíferas, las tierras por las cuales, aunque no hubiera plata, pero pasaba la plata por ahí. Entonces un español escribió un poema que se llama La Argentina, Martín del Barco Centenera.
un poeta malo, pero escribió una cuestión que se llama La Argentina, listo. Y después, cuando hubo la rebelión contra los españoles, los criollos que se quedaron acá, criollos se llamaban los españoles que habían nacido en América, no por otra cosa. O sea, eran españoles originalmente, que se quedaron en América, y los hijos de ellos fueron los criollos. ¿Sí? Y los criollos dijeron, bueno, nosotros no queremos saber más nada con España, queremos tener instituciones propias, y empezaron a ponerle nombre a las cosas. Esto se va a llamar Argentina, esto se va a llamar Bolivia, esto se va a llamar Chile. Crearon cosas ficticias, porque antes esto ya era una tierra que no estaba sola. Estaban los incas, los tiahuanacotos, es decir, han habido civilizaciones aquí ya antes, sociedades muy bien organizadas, antes de que lleguen los españoles. Entonces no es que no existía nada, claro que existía. Habían instituciones. Y esa gente, incas, todas esas civilizaciones previas, habían creado efectivamente una sociedad civilizada, organizada, le habían dado nombre a su sociedad. Es decir, ellos tenían ya otras convenciones, también es convencional todo esto, pero ellos estaban sobre otro imaginario, el imaginario del Inca, el imaginario de aquí, de allí, de allí. Pero es todo imaginario. La evolución del Homo sapiens pasa por lo imaginario, pasa por lo que no existe, pero lo hacemos existir convencionalmente, pasa por el lenguaje. El desarrollo del lenguaje y el desarrollo de todo lo que condiciona el lenguaje, fantasías, proyecciones, promesas, etcétera, 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 todo ese desarrollo lingüístico crea la ficción a partir de la cual nosotros nos organizamos como sociedad. No existe la universidad, no existe Bolivia, no existe la Argentina, no existe Estados Unidos, no existe eso, no está en ninguna parte, no existe, nosotros lo hacemos existir. Decimos, vamos a vivir en este pedazo y le vamos a llamar Bolivia. Vamos a vivir en este pedazo y le vamos a llamar Argentina. Vamos a vivir en este pedazo y le vamos a llamar Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Lo cual no es un nombre, es una, digamos, es una anotación. Vamos a anotar, hay varios estados que deciden unirse en América del Norte, en una parte de América del Norte. Ni siquiera en toda América del Norte, porque más allá está Canadá, más abajo está México. Pero en esa parte norte de América vamos a juntarnos varios estados. Y América no existe, es el nombre de Américo Vespucio, que el rey de España se le ocurrió, por idiota, ponerle el nombre a América a todo este lugar, porque todo esto podría haberse llamado Colombia, porque fue Colón el que llegó, digamos, entonces uh, era, era fundamental poner el nombre de Colón, porque fue el primero que llegó. No América. ¿Qué tiene que ver Américo Vespucio? El tipo que organizó, hizo algunos planos para decir estamos acá en este lugar. Pero todo eso es estúpido, totalmente estúpido, porque antes ya había gente acá y le había puesto nombre a todo esto. Ya estaban los incas, ya estaban los teotihuacanos, ya habían civilizaciones acá, que son del mismo Homo sapiens, ojo, no eran monos desconocidos, somos los mismos monos, Homo sapiens, todos, los mismos monos. Aquí en la China, en África, donde sea, somos los mismos malditos monos, que hemos creado el lenguaje. Y a través del lenguaje creamos convenciones. ¿Quieren algo más convencional que el dinero? El dinero no existe. Es una convención entre los países. Justamente, como era una convención, les importaba mucho conseguir oro y plata, porque por lo menos esa convención tenía una materialización. Una moneda de oro equivale a, ¿sí? Porque antes si cambiabas vacas por trigo, cambiabas una vaca por, no sé, 10 o 15 bolsas de trigo.
tengo una vaca de más, la cambio porque necesito trigo, entonces yo te doy una vaca, tú me das trigo. Pero cuando nadie quiere mis vacas o nadie quiere mi trigo, se hace muy difícil la transacción. Entonces crearon algo que pudiera ser fácilmente manejable y que fuera un elemento de transacción convencional, es una convención. Está aquí el asunto. Entonces decían, necesitamos algo que le vamos a llamar una moneda, digamos, una moneda única. Y haremos varias de estas monedas para hacer las transacciones. Pero esas monedas se pueden fácilmente imitar. No, 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 vamos a hacer de oro y plata. Son dos metales que no se pueden imitar. No se pueden hacer monedas falsas. Tiene que ser de oro y de plata. Eso no se puede falsificar. Son los llamados metales nobles. Ah, bueno, ya listo. Monedas de oro y plata. Por eso cuando llegaron acá, que le llamaron América a este lugar, encontraron oro y plata, contentísimos los españoles. Por fin, con esto podemos hacer monedas de oro y plata. Y con estas monedas podemos hacer algo que se llama el comercio. Podemos comerciar a partir de acá. Por fin encontramos estos metales. Antes había poco, ahora hay mucho. Y nosotros, los españoles, tenemos mucho oro y plata. Y esto vale mucho, ¿por qué? Porque lo podemos cambiar por otra cosa. No porque valga en sí mismo, el oro y la plata podría valer lo mismo que el plomo, depende de para qué lo uses. Pero lo usaron para hacer monedas. Entonces una moneda de oro vale lo que me dé la gana que valga, ¿no es cierto? Yo digo que una moneda de oro, yo digo que toda mi biblioteca vale 10 monedas de oro. Entonces me das 10 monedas de oro, te doy mi biblioteca. Yo establezco el precio. Entonces los precios se establecen en comparación aquí, allí, allí. Son convenciones que hace la gente, como si dijéramos contratos. Convenimos en esto. Convenimos en darle un nombre a esto, le vamos a dar el nombre dinero. Esto se va a llamar dinero. Esto se va a llamar moneda. Esto se va a llamar oro. Esto se va a llamar plata. Todo el vocabulario que tenemos para todo lo hemos creado nosotros. Una vez que apareció el lenguaje, aparecen dos cosas. Aparecen los vocabularios para darle nombre a todas las cosas y aparecen las convenciones. Podemos convenir cosas porque hablamos y a la palabra le vamos a dar un valor. ¿Sí? Vamos a quedar en esto y si tú no cumples yo te mato. ¿Sí? Convenimos cosas, fundamos cosas, nos imaginamos cosas y sobre esas imaginaciones actuamos. Entonces les repito, no existe la universidad, no existe Bolivia, son convenciones. No existe la Argentina, no existe Estados Unidos. Existen poblaciones de personas que, aplicando la fuerza y el lenguaje, han creado convenciones. Es todo convencional. Es todo convencional. Supongamos, hacemos una guerra contra Chile, recuperamos la salida al mar y agarramos una gran franja, se la quitamos a Chile y le decimos, esta franja era nuestra, ñatos, y con esto tenemos la salida al mar. Y a partir de ahora, este pedazo con salida al mar también se va a llamar Bolivia. Pero es convencional, lo estamos haciendo nosotros. No es que vas a ir a esa tierra y ahí vas a encontrar Bolivia puesto en la tierra. No existe eso. No existe eso. Y si un nuevo gobierno quiere cambiarle el nombre a esto, le cambia. Ya en parte se ha cambiado el nombre, ¿no es cierto? Estado plurinacional. Ya no es la nación boliviana, es el Estado plurinacional. Hay una cueca que ya no se puede cantar. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Ya no puedes cantar eso.
Tendrías que cantar Viva mi patria Bolivia, un gran estado plurinacional. Ya no podés cantar eso. Se rompió eso, porque hay una convención política que han hecho donde le han cambiado el nombre a este país. Ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia. Ya no es la nación Bolivia. Ya no es solamente el Estado boliviano, es el Estado plurinacional. Y hicieron la convención, le cambiaron el nombre y nadie se dio cuenta. Claro que se han dado cuenta. Alguien lo puede impedir, a lo mejor en el futuro hay otra revolución y le cambian el nombre. Y van a decir, esto ya no se llama más Bolivia. Ahora se va a llamar Condorcanqui por honor a José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. Listo. O se va a llamar Tupac Amaru directamente. O el país Amaru, qué sé yo. Es convencional. No existen los países. Es una convención. Existe una materialidad. Y a esa materialidad nosotros le damos una función, le damos un nombre, le damos X características que nosotros se la adosamos porque no la tienen por sí mismas. Yo puedo hacer un poema y hacer así, ah, mi tierra argentina, la tierra argentina de mis ancestros, que bla, 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 bla. Oh, mi tierra argentina de mis ancestros. ¿De qué ancestros estoy hablando? Empecemos por ahí. Ahí habían también comunidades indígenas previas. Llegaron los españoles. Había mucho desierto, pero habían también muchas comunidades previas. Los diaguitas, los huarpes, etcétera, etcétera. Había muchas familias indígenas. Y ellos de ninguna manera sabían nada de decir Argentina ni nada. Eso es una convención que apareció después. Aparecieron los españoles, después apareció la revolución contra los españoles, y de esa revolución contra los españoles finalmente se trató de hacer otro nombre para todo ese lugar y se le llamó Argentina. Convencional. Un poeta porteño, es decir, de Buenos Aires, hizo un poema y la primera parte del poema es muy conocida, donde el tipo dice, ¿qué me importan los desaires con que me trate la suerte? Argentino hasta la muerte, yo he nacido en Buenos Aires. El orgullo, ¿no?, de ser argentino y haber nacido en Buenos Aires. Este, pero es convencional. A algún español se le ocurrió que en ese lugar iban a fundar una ciudad y le puso el nombre, le ponían nombres católicos de santos, todo esto. Santa María del Buen Aire. Ya. Y ahí surgió Buenos Aires. Y Argentina del sitio. Entonces, soy argentino, soy de Buenos Aires, soy porteño. Y esa persona se cree totalmente diferente a las personas que habían antes ahí, ¿no es cierto? Y que los mataron. Primero los indígenas que había ahí mataron a los españoles que llegaron y después los españoles y los criollos que llegaron fueron matando indígenas, ¿cierto? Guerras. Pero los indígenas y los españoles y todos somos lo mismo, somos el Homo sapiens. No hay otra civilización. Somos la civilización sapiens. No hay otra. No hay otra. Todo este asunto de los crímenes raciales, todo esto es una basura. Somos todos sapiens. Es la única civilización que hay. No hay otra. Y todo lo que hemos creado, lo hemos creado mediante la palabra, mediante la fantasía, mediante la imaginación, mediante las convenciones intelectuales, sociales. No existe Bolivia, no existe Estados Unidos, no existe Europa, no existe Roma, no existe nada. Son convenciones. Fíjense, Europa es una zona donde han habido guerras desde el año cero. ¿Sí? Siempre guerras. Y algunos se han robado tierras, se han robado terrenos acá, allí, allá.
Llegamos acá y pasamos más allá. Este terreno va a ser nuestro ahora. Y esto se va a llamar Francia. Y este terreno, sí, es Polonia. Ah, pero le vamos a quitar. Avanzan. Esta parte ahora es nuestra, se va a llamar Alemania. Pero no, esto era Polonia. No, pero yo te estoy quitando esto. Y esto también se va a llamar Alemania. Pasarán muchos años hasta que Polonia otra vez restituye su terreno. Dice, este terreno ahora es Polonia, porque nosotros los poloneses hemos recuperado este terreno. Pero la tierra es la misma, ¿te das cuenta? Es la misma. Que yo le llame Polonia a este pedazo, que el otro le llame Alemania a este pedazo, es una basura, es una tontería, es una cosa que nosotros la hacemos para demostrar la posesión sobre un terreno. Pero no se llama Alemania, no se llama nada, es un pedazo de tierra nada más, un lugar X. Pero nosotros nombramos las cosas, le damos nombres, no solamente le damos nombres, decimos, esto es de tal persona, nos apropiamos y sabemos que esa apropiación es relativa, porque si hay una guerra después eso pasa a otros, y si hay otra guerra puede pasar a otros, ¿no es cierto? Los incas han hecho guerras con otros pueblos vecinos y han tomado una tierra que se llamaba finalmente todo el Tahuantinsuyo, ya. Y después llegan los españoles. Dicen, no, esto es nuestro ahora, todo esto se va a llamar el virreinato del Perú. Y después vienen los criollos y dicen, no, esto se va a llamar Bolivia, esto se va a llamar Perú, esto se va a llamar Ecuador, otros nombres. Y después pueden cambiar los nombres así como le han cambiado a Bolivia ahora es Estado plurinacional. Cambio de denominación. Significa algo, claro, significa es una nueva convención. ¿Sí? Se reúne a un Estado X, se reúnen los legisladores y deciden cambiar el nombre de un país o la denominación legal de un país. Ya no es la nación boliviana, es el Estado plurinacional de Bolivia. Y lo han cambiado. Pero quieren que les diga una cosa. De aquí a unos 20, 30 años, 50 máximo, va a aparecer a lo mejor otro gobierno que va a decir, no, dejémonos de pavadas, esto era la nación boliviana y tiene que volver a ser la nación. Entonces esto es la nación Bolivia, listo. Basta de Estado plurinacional y mecanos. Pueden cambiar. ¿No ven que se hacen líos ahora por si los símbolos? Que si la bandera de Bolivia, que si la huipala, que si esto, si aquello, si la cruz tal o tal. Se pelean por símbolos las personas, por símbolos, que no existen, es una proyección humana. El Homo sapiens aprendió a hablar, el Homo sapiens aprendió a hacer un discurso de todo. Nos basamos en palabras, nos imaginamos cosas a través de las palabras, creamos un mundo imaginario y a ese mundo imaginario le damos una realidad, ¿no es cierto? Apareció un señor llamado Jesucristo y él murió por nosotros y él era hijo de Dios. ¿Quién es Dios? No sabemos. O sea, no, yo digo que existe. ¿Existe? Sí, yo digo que sí. Yo tengo el poder y si tú dices que no, te voy a matar. Ah, bueno, no, mejor. Sí, está bien, existe. No quiero que me mates, como tú digas. Existe Dios, ya listo, existe Dios. Y Dios tenía un hijo, Jesús. Y Jesús vino a la tierra y sufrió y le pasó esto y esto. Así. ¿Y dónde está? Está en el cielo junto a su padre. ¿Y tú lo has visto? No, pero sabemos que está ahí. Está al lado del padre y en algún momento va a venir. ¿Así cuándo va a venir? Va a venir algún rato.
Ah, ya. ¿Y tú qué eres? Soy sacerdote. ¿Y cómo vives tu vida? No, yo vivo una vida de celibato, no me puedo casar, no puedo tener relaciones sexuales porque yo me dedico solamente a vivir la vida de Dios, la vida de Jesús, bla, bla. Así. Bueno, si vas a dedicar tu vida a eso y crees que eso es lo que tienes que hacer, adelante, o sea, no hay problema. Pero hay muchas otras religiones donde hay gente que sirve a Dios y lo mismo se casa y lo mismo tiene hijos. Ahora, si tú no te quieres casar, quieres ser un sacerdote. Sacerdote viene del latín sacer, significa sacrificado a los dioses. A esta persona la vamos a sacrificar a los dioses. La vamos a quemar, listo. Sacrificado. Sacer, sacer, sacrificio. Entonces, sacer es sacrificado a los dioses. Eso es un sacerdote. Está sacrificado el pobre, bueno, pero él quiere. Y a medida que la humanidad avanza más, las convenciones y las posibilidades son más grandes. Desde luego que hay cuestiones reales. Por ejemplo, las carreras, las ingenierías, cada vez hay más ingenierías. La ingeniería de petróleo, por ejemplo, no tendría ningún sentido hace 500 años atrás. Nadie sabía que el petróleo podía servir para algo más que para, quién sabe, aprender algo. Hasta que descubren la posibilidad de algo que se llama máquina, y de esas máquinas descubren la posibilidad de algo que pueda llamarse automóvil, y descubren que algo que le vamos a poner un nombre, le vamos a poner gasolina, en la Argentina le dicen nafta, ¿sí? Esto lo sacamos del petróleo y sirve para que esos motores funcionen, y esos motores al funcionar hacen andar algo que nosotros llamamos automóvil. Le llamamos automóvil porque es un móvil que se mueve, móvil, auto, se mueve por sí mismo. Eso significa automóvil, algo que se mueve por sí mismo. ¿Por qué es importante? Porque antes los carros eran jalados por caballos o empujados por alguien, pero no había ningún carro que se moviera solo, hasta que aparece la posibilidad de entender cómo un mecanismo puede hacer que las ruedas funcionen, y para eso le vamos a poner gasolina y esto y esto y esto, creamos algo. Y eso le llamamos automóvil, un móvil que se mueve. Móvil se mueve por sí mismo, auto. Y entonces el petróleo tiene valor. Antes no tenía, ahora sí. Entonces hay que ver cómo se extrae el petróleo. Para extraer el petróleo hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y cuidado, el petróleo hay que trabajarlo así, 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 así. Ya, necesitamos personas que se dediquen a esto. Bueno, hagamos una probabilidad de que alguien aprenda todo esto. Perfecto, que lo aprenda. Entonces vamos a crear algo que vamos a llamar una carrera de ingeniería en petróleo. La palabra ingeniería, ¿de dónde viene? De ingenio. Ingenio, genio, es decir, tener la genialidad de algo, tener la posibilidad de pensar algo. Entonces hacemos una ingeniería nueva que se llama ingeniería en petróleo. ¿Por qué? Porque hay autos, porque hay máquinas que trabajan con petróleo. Hace 500 años atrás, 800 años atrás, ¿a quién se le iba a ocurrir la ingeniería en petróleo? Está bien, lo hemos creado. Es cierto, existe, pero todo es convencional. Convenimos en hacer cosas que no existen por sí mismas, sino que nosotros las hacemos. Y hay algunas cosas que más o menos, como la ingeniería en petróleo, tiene una base, digamos, tiene una base. Pero el dinero no tiene ninguna base, el dinero
algo que nosotros lo hacemos como circulación. Porque fíjense, ustedes y yo entendemos que se necesitaba una moneda fija que tuviera un valor de transacción, oro y plata, ¿de acuerdo? Por el oro y la plata se vinieron aquí a esto que llamaron América y se pelearon y mataron a toda la gente que encontraron acá, guerra total para conseguir el oro y la plata. Y una vez conseguido el oro y la plata, los españoles, aquellos tipos pertenecientes a un lugar al que llamaron España, tuvieron que pelear contra los ingleses y otros que les querían robar el oro y la plata que sacaban de acá. Pero todavía, digamos, monedas metálicas de un metal específico. Te creo, te creo, eso le vamos a dar un valor. Esto va a valer 3 vacas, esto va a valer eh, media hectárea de trigo, es decir, le damos valor a esas monedas. Pero resulta que las monedas ya no existen, existen los billetes. Y el billete se puede falsificar. Ahora, hay expertos que ven si un billete es falso o no, pero tiene que haber expertos porque en muchos momentos han habido falsificaciones muy buenas de billetes. Además, los billetes se deterioran y todo el mundo los usa. Es algo sucio, pero usamos esa convención. Es convencional. Este billete sirve para comprar tal cosa. Bueno, pero es un papel nada más. Estoy intercambiando un papel por libros o por pan o por café o por una película que voy a ir a ver al cine o por lo que sea. ¿Sí? Yo hago mi trabajo de profesor y me van a dar dinero, me van a pagar. Se establecen las leyes de pago, cuánto te van a pagar, cuánto cada tanto. Hacemos reglas. ¿Sí? Hay una imaginación acerca de todo esto. Y si quieren llevar un paso más allá de la cosa, existe una moneda que se llama Bitcoin, que no existe. Es una moneda que solamente se hace la transacción por Internet. Es una moneda simbólica en Internet. Todas las monedas son simbólicas, es más simbólica que ninguna, porque ni siquiera la puedes agarrar. Es algo que está en Internet. Ni siquiera es una moneda o un billete. Es un símbolo. Es convencional, pero todo es convencional. El 99% de todo lo que hacemos en este mundo está basado en convenciones. Convenimos en, ¿sí? Ahora tú dices, bueno, pero las convenciones tienen algún valor, duran un tiempo. ¿Por qué? A la fuerza. A la fuerza. Todo país tiene un ejército. Y en último caso, el ejército y la policía te van a convencer de que esas convenciones se hagan realidad. Si tú no respetas esas convenciones, te agarra la policía o te agarra el ejército y chao, desapareces. Entonces, esas convenciones existen, claro que existen, las respetamos, claro que las respetamos. ¿Por qué las respetamos? Las respetamos porque nos obligan a respetarlas. Para eso está la policía, para eso está el ejército. Si no respetas las convenciones, te meten en la cárcel o te pegan un tiro. Claro, no es gratis. Te obligan, te obligan a creer en esas convenciones. En Edad Media te obligaban a creer en Dios y esto y esto y esto y esto. Y si no creías, te quemaban. Si no creías todo lo que la iglesia decía, en aquellos lugares donde la iglesia tenía poder, pues te quemaban. Listo, a la hoguera. Grandes hombres han pasado por eso, porque no querían creer y porque se enfrentaron. Dijeron, no, esto no es así, es de otra manera. Fíjense, por ejemplo, Galileo Galilei fue el que descubrió una gran cantidad de cosas, fue el primero que tuvo telescopio y dijo, Copérnico tiene razón por esto y esto y esto y esto, yo acabo de verlo y fue el primero que empezó a ver los asuntos de la gravedad, una serie de cuestiones. Y fue el primero que dijo, sí, la Tierra parece ser esférica y sí,
damos vueltas alrededor del Sol, todo eso es cierto. Él comprobó todo eso y la iglesia lo castigó. No lo mataron, pero lo castigaron. Entonces le dieron la primera, o una de las primeras, detención domiciliaria de la historia. Lo tuvieron encerrado en su propio castillo, en su propia casa. No pudo salir de ahí. Los grandes genios del mundo tuvieron que venir a hablar con él ahí. Él no podía salir. Eso no sería nada. Eso no sería nada. ¿Saben qué es lo ridículo? Que recién, no hace mucho tiempo atrás, hace unos años atrás, la iglesia se decidió a perdonar a Galileo. Galileo ya murió hace años. Estamos hablando del 1600 y tanto. Ya murió Galileo hace añísimos. Ya se desarrolló la ciencia. Ya sabemos cómo es la Tierra, cómo es el universo, sabemos todo. Pero a la iglesia recién se le ocurrió perdonar a Galileo. Vivimos en un mundo ficticio, estúpido, lleno de mentiras. Vivimos en una mentira permanente a la cual nosotros le damos una forma efectiva. Vivimos de ficciones, creemos en ficciones y le damos a esas ficciones una realidad que no tienen, pero es convencional. Hemos convenido en todo eso. Hay que pensar mucho en esto, chicos, porque eh, hay que dejarse de pensar en lo que nos dicen que somos o que podemos. Y hay que relacionar bien qué somos realmente y qué podemos realmente. En este momento no podemos viajar a Marte, pero es posible que sí, de aquí a un tiempo. En este momento hay muchas cosas que no podemos hacer, pero es probable que dentro de poco sí. Eso por un lado, ¿no? Las ficciones. La civilización que tenemos como seres humanos, como Homo sapiens, todos somos Homo sapiens, ni siquiera muy sapiens, somos homos, es decir, homo no significa hombre, significa humanidad. Entonces somos una humanidad de una misma especie. Ya no hay otras especies. La especie Homo sapiens es la que se impuso, pero somos todos los mismos malditos monos, somos todos iguales, ¿sí? Árabes, judíos, africanos, este, todos, todos los que estamos en este mundo en este momento, chinos, coreanos, todos. Podrán haber diversidad de colores, podrá haber alguna diversidad de rasgos faciales, pero somos todos de la misma familia, Homo sapiens. No hay más, no hay más. Somos la misma maldita familia Homo sapiens. No hay más. O sea que las pelotudeces raciales habría que extirparlas ya de una vez. De una vez. Somos todos Homo sapiens. No hay más ni menos. Ahora, nos basamos en ficciones. Y en esas ficciones creemos que esta cultura es mejor que otra, o creemos que existe algo que se llama un país solamente porque le dimos un nombre. Bolivia no existe, la Argentina no existe, son macanas. ¿Sí? Creo que existía antes. Ah, el virreinato de Perú. ¿Por qué? Porque vinieron los españoles y se les ocurrió. Esto se va a llamar virreinato, porque acá va a haber un tipo que va a mandar a todos en nombre del rey. El rey de España está allá en España. ¿Qué es España? España también es otra convención. Entonces, en aquel lugar convencional que le llamaron España, hay algo convencional que se llama rey. Y acá, en nombre de ese rey, va a haber alguien que va a mandar acá, en nombre de ese rey. Y por eso le vamos a llamar virrey. Y como este es un lugar donde va a estar el virrey, es decir, un tipo que va a gobernar en nombre del rey, a esto le vamos a llamar virreinato. Y como este lugar, si los indígenas parece que le llamaban Pirú o Perú, le vamos a llamar virreinato del Perú. Ah, ah.
Y el que no crea en lo que estamos diciendo, le vamos a cortar la cabeza, lo vamos a matar. Ah, entonces sí, claro, es una convención, es una fantasía, pero si tú no la crees, te matamos. ¿Por qué? Porque tenemos el poder, tenemos la fuerza. Entonces estas convenciones se imponen por la fuerza. El mundo es fantástico, son fantasías por aquí y por allá. ¿Pero por qué existen? Porque detrás de eso te dan palos si no lo crees. Oye, pero esto es una ficción. Sí, pero no lo digas. Si jodes mucho con que es una ficción, te vamos a dar palos. Pero es una ficción. ¡Boom! Listo. Entonces, bueno, creeremos en la ficción, ¿no es cierto? Pero son ficciones. La cultura que tenemos, chicos, es la cultura del Homo sapiens. El Homo sapiens aprendió a producir ficciones y a creer ficciones. Esas ficciones no es solamente que no existan, sino que es una especie de promesa, de juego. Convenimos entre nosotros. Mira, ¿qué tal si a esto le llamamos esto? A esto le vamos a llamar libro, a esto le vamos a llamar lápiz. Convenimos, o sea, la cultura se hace en base al lenguaje, y el lenguaje es convencional, ¿no es cierto? No hay ningún lenguaje que valga más de otro. Puede haber un lenguaje más complejo, un lenguaje más simple, un lenguaje más rico, menos rico, ¿no es cierto? El lenguaje chino es bastante difícil para alguien que, como nosotros, está en otro lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje de tipo europeo, el lenguaje español. Pero este lenguaje también es muy diferente al lenguaje quechua o aymara. Entonces, el aymara, el quechua o el español o el chino son diferentes formas de expresarse que los sapiens de tal lugar o de tal lugar hemos elaborado. Los sapiens hemos elaborado diferentes culturas y para cada cultura diferente lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una sola cultura, la cultura del Homo sapiens. Hay una sola civilización en realidad. Pero hemos decidido llamar civilización a esto. Entonces, bueno, la civilización incaica, la civilización azteca, la civilización egipcia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en este mundo de ficciones en el que vivimos, esas ficciones le llamamos cultura. Y esa cultura es la que hace que nosotros seamos como somos, que nos manejemos como nos manejamos, que creamos en cosas aunque no existan. ¿Sí? Es ficticio. Entonces, la cultura que tenemos es la que nos motiva para hacer una serie de cosas. Y es lindo que nos motive. Es lindo escribir novelas sobre cosas que nunca pasaron. Un novelista, un cuentista, cuando es bueno, es capaz de escribir cosas muy lindas de cosas que nunca pasaron. Podrían haber pasado cosas parecidas, podrían pasar en el futuro cosas parecidas. Pero en el momento en el que el novelista escribe, un buen novelista, un tipo que sea, que tenga fantasía suficiente, es capaz de crear novelas sobre cosas que nunca existieron, pero que podrían haber existido o podrían suceder. Y nos gustan las ficciones en un mundo que ya es ficcional. La cultura es una ficción, pero en esa cultura, que es una ficción, hay otras ficciones a las que les llamamos novelas, les llamamos cuentos, ¿sí? Poesía. A través del lenguaje podemos seguir haciendo ficciones permanentemente. Eh, pero bueno, dentro de eso viene lo siguiente. Hay cosas que no son ficciones, que son realidades. Y dentro de esas realidades tenemos la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y la tecnología nos ayudan. Uh, claro, nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, el mundo de las computadoras. El mundo de las computadoras. O también nos puede ayudar, o sea, para que una computadora funcione o para que un celular funcione, fue necesario que alguien descubriera algo llamado electricidad, que es una fuerza física que está en el universo. Y alguien descubrió esa fuerza como electricidad y descubrió cómo poder agarrarla, cómo tenerla para poder utilizarla. Y gracias a la electricidad tenemos muchísimas cosas. ¿Sí?
La luz, la heladera, el televisor, la computadora, en fin, hay varias cosas que tenemos que funcionan gracias a la electricidad. Hay aparatos eléctricos que nos sirven. En los hospitales hay aparatos en base a electricidad que sirven para muchas cosas, ¿no es cierto? Para un respirador, para esto, para aquello. Podemos salvar la vida gracias a aparatos que funcionan en base a electricidad. Si en un momento se corta la electricidad, los hospitales, los buenos hospitales por lo menos, tienen algunos aparatos para producir energía ese rato. Y hay aparatos para producir esa energía porque necesitamos esa energía para tales o cuales cosas que funcionen en base a esa energía que le llamamos energía eléctrica. Entonces existen cosas reales. Hay una tecnología, hay una ciencia que es el estudio de las cosas reales. La ciencia no estudia a Dios porque no sabemos si existe Dios. Pero la ciencia sí estudia la naturaleza porque es algo que vemos, es algo con lo cual nos hemos encontrado, es materia. Y como nosotros pertenecemos a la especie de sapiens, entonces a los sapiens les gusta saber todo. El hecho de que se llame Homo sapiens, por supuesto, está hecho por los mismos Homo sapiens, ¿cierto? Solamente a un sapiens se le puede ocurrir que pertenece a una especie llamada sapiens, porque es una especie muy orgullosa de sí misma. Somos una especie orgullosa. De todos los monos que han habido, hemos sido los monos más inteligentes. Entonces nosotros nos hemos calificado a nosotros mismos como los monos sapiens. Entonces somos los sapiens, los monos más digamos, si pudiéramos emplear términos así cotidianos, diríamos que somos los monos más pendejos, digamos, los monos más vivos. Y como somos los monos que hemos evolucionado más, sapiens, listo, somos los monos sapiens. Y en estas convenciones hemos creado entonces la tecnología. ¿Hasta dónde llegó la tecnología? Ajá, hasta las computadoras. ¿Y hasta dónde llegan las computadoras? Ajá, hasta hasta la interacción con el ser humano. Y hay computadoras que trabajan en base a máquinas y muchos mensajes que nosotros recibimos están también controlados por máquinas. Y esas máquinas a su vez funcionan según algo que se llama algoritmo. El algoritmo es una secuencia. Digamos que yo decido hacer una secuencia que, uh, como un reloj. Ahí está, un reloj. La cosa más parecida que se me ocurre para que entiendan cómo funciona esto. Antes había relojes a los cuales se les daba una cuerda para que cada hora, cada vez que había una hora, sonaba la campana. Es la una. Don, don, don. Ya. O que los campanazos indiquen la hora, además. Don es la una. Don, don, son las dos. Don, don, don. ¿No? El campanario te va diciendo la hora, además. Esas son cosas mecánicas que se han hecho. Ahora hemos hecho algo mucho más perfeccionado, digamos, a partir de algo que se llama cibernética. La cibernética es el arte de la autorregulación, del autogobierno. Ciber significa el que guía la nave. Kibernetes. Kubernetes. Kybernetes. Kubernetes significa el timonel, el que guía la nave, el que guía un barco. Eso es el Kubernetes. El Kubernetique es guiar una nave. De ahí viene la palabra cibernética. Entonces, que la creó Norbert Wiener. Norbert Wiener fue el que creó la cibernética. Entonces, con la cibernética hemos logrado crear computadoras y con las computadoras hemos logrado crear máquinas cada vez más especializadas en hacer cosas por sí mismas.
sin que haya que manejar a cada rato, sino que es un aparato que por sí mismo funciona. Esos son los aparatos cibernéticos. Todo lo que tenemos ahora está basado en esa clase de aparatos. Ahora bien, los algoritmos son secuencias matemáticas y yo puedo hacer que una máquina trabaje con algoritmos. Entonces, Mario Barraza está en su computadora y le gustan cuestiones de deportes. Mira un montón de cuestiones deportivas. O a Mario Barraza le gustan novelas y mira publicaciones de novelas. O a Mario Barraza le gustan chicas y mira chicas. Entonces después Mario Barraza quiere buscar una cuestión de psicología social. Se pone a buscar psicología social y sin que él quiera, le van apareciendo de diferentes maneras chicas en la pantalla o le van apareciendo libros en la pantalla o le van apareciendo todo aquello que a él le guste y que él ha mostrado, Mario Barraza le ha mostrado a la máquina qué cosas le gustan. Entonces la máquina ha tomado apuntes sobre eso. A este tipo le gusta esto, le daremos esto. Entonces me dan aquello que yo no he pedido, no he pedido. Pero me van a aparecer imágenes de chicas o me van a aparecer imágenes de libros o me van a aparecer imágenes, cualquier cosa que yo haya tocado y que me gusta ese rato, me van a aparecer noticias de fútbol, todas las noticias de fútbol, de Maradona que se murió, de esto, sí, sí, de las competencias deportivas. Y aparece y va a aparecer durante mucho tiempo, porque los algoritmos dicen, a este tipo le gusta esto, le daremos esto. Ahora bien, ¿eso qué significa? Que las personas que manejan estas máquinas, si les da la gana, porque eso es automático, chicos, nadie lo ve, es automático. Pero si quieren, de pronto se ponen a ver los dueños de las grandes máquinas, ¿sí? Los grandes dueños de las grandes máquinas. Los dueños se ponen a ver qué es lo que le gusta al público de Cochabamba o al público de aquí o al público de allá, o personas específicas, qué le gusta a Mario Razas. Y ahí, si se le dan la gana, pueden dirigir a las personas a través de la computadora. Conocen a las personas, saben quiénes son, qué gustos tienen, cómo se mueven, dónde están. ¿No es cierto? Yo encontré después de muchos años, gracias a la computación, a una amiga a la que había perdido de vista hacía 50 años, desde que me vine a Bolivia. La encontré gracias a la computadora. Y ella, que manejaba la computadora de ella mejor que yo, buscó inmediatamente dónde está Cochabamba, dónde está Bolivia, Cochabamba, dónde está mi edificio. Estuvo chequeando dónde estaba viviendo yo, ella desde la Argentina con su máquina. Es decir, que ella además me contaba y estamos seguros que las impresiones que nos mandábamos entre ella y yo, discutiendo, charlando, etcétera, todo eso va a quedar grabado. Y si algún tipo, un oscuro tipo en un oscuro rincón en algún lugar donde hay el control de estas máquinas grandes, el tipo puede ver qué es lo que Mario Barraza está charlando con su amiga tal. Si le da la gana, podría hacerlo. La convención dice que no lo van a hacer, pero en realidad puede hacerlo. Entonces, la mezcla entre convenciones, entre cuestiones imaginarias y tecnología, nos va a manejar el resto de la vida. Entonces ahora las personas que nos manejan a través de ficciones, la ficción de un país, la ficción de la universidad, más la tecnología.
la tecnología hace que las ficciones sean más fuertes que antes. Porque nos manejan, porque saben cómo pensamos. Saben cómo pensamos. Yo quiero cortar mi relación con alguien a través del Internet. O sea, me molestan las opiniones de una persona X y decido borrarla. No quiero tener charlas con esa persona por WhatsApp o por Face o lo que sea. Entonces me avisan, esa persona no sabe que usted ha cortado y nosotros no se lo vamos a decir. Ah, qué bueno. ¿Mm? Nosotros no le vamos a decir que usted, pendejo, lo ha borrado. No le vamos a decir nada. Bueno, a ver, ñatos, es obvio que ustedes no deberían decir nada. ¿Por qué me lo dicen? Ajá, porque lo podríamos hacer, pendejo. Te estamos avisando que no se nos da la gana a nosotros avisarle a tu amigo que has cortado con él y no lo quieres ver más. No le vamos a decir a tu amigo eso. Tu amigo sabrá, verá por qué no le escribes más. No le vamos a decir que has cortado, pero lo podríamos hacer. Te avisamos que no lo hacemos porque no nos da la gana, porque te hacemos un favor, pero lo podríamos hacer. Entonces, quiere decir que nos controlan permanentemente. Ahora ustedes pensarán, ¿y por qué nos controlan? Nos imaginamos que hay tipos ahí detrás controlando todo lo que hacemos por Internet. No, son las máquinas. La máquina te dice, no le voy a decir a nadie que usted, no le voy a decir a su amigo que usted ha cortado la comunicación con él. Soy una buena máquina, no le voy a decir nada. No es una persona la que te lo está diciendo, la máquina te lo está diciendo. La maldita máquina te está diciendo que no le va a decir a nadie, no le va a decir a tu amigo que tú has cortado con él. Todo lo hacen las máquinas. Pero detrás de las máquinas, detrás de la cibernética, hay personas, eso sí. Y esas personas pueden iniciar en cualquier momento búsquedas, pueden mentirte, pueden mandar mensajes. Claro que pueden. Han hecho esto para que esto funcione solo, pero ellos sí pueden buscar antecedentes, pueden crear cosas. Eh, la última vez que estuve en la Argentina, a un amigo mío se le perdió justamente su celular. Llegamos al hotel, con él, con mi amiga, conmigo, listo. A ver qué pasó. Entonces, mediante dos celulares, él agarró un celular que se lo prestó, se comunicó con su esposa que estaba en otro lugar en la Argentina, y su esposa detectó con ese otro celular dónde estaba el celular de él. Dijo, tu celular está en tal lugar, buscarlo en tal lugar, ahora se está moviendo así, ahora se está yendo allá. Y mi amigo fue siguiendo la huella que le estaban dando desde otro lugar y llegó exactamente al lugar donde estaba una persona que había encontrado el celular. Dijo, mira, yo sé que tú tienes mi celular, me lo acaban de informar acá, si querés te doy unos pesos, pero necesito que me retornes el celular. La persona le retornó, le dio unos pesos, listo. Pero yo me quedé así asombrado porque no me di cuenta que eso se podía hacer. Estás en una ciudad, mandas un mensaje a otra ciudad, mirá, se me perdió el celular, de esa ciudad, esa persona chequea mediante una señal dónde está el celular y le dice a esta persona, tu celular está en este momento en tal lado, en tal lado, por este lado, anda por esta calle, anda por este lugar y lo vas a encontrar y la persona va a ir. Eso años atrás hubiera sido fantástico pensar en eso, una película de ciencia ficción, pero ahora eso ocurre, puede ocurrir. Entonces,
Estamos en este momento, chicos, en el mundo ficcional de siempre. La cultura nuestra es una ficción, ya les he dicho, pero al mismo tiempo estamos con una tecnología, la tecnología informática y cibernética, que además puede crear ficciones, puede crear verdades, puede descubrir cosas, cosas, puede localizar personas. Estamos en un mundo absolutamente complejo, absolutamente complejo. Entonces ahora todo lo que es institucional, las instituciones son complejas porque no existen. Les acabo de explicar que la universidad no existe, que los países no existen, que es una ficción, pero es una ficción a la que nosotros le damos una realidad, la hacemos existir. Y esto ahora se mezcla con una tecnología poderosa que nos puede envolver más en ficciones todavía. Todavía no, cada vez vamos a saber menos cómo funciona el mundo si esto sigue así. Nos pueden mentir a través del celular, a través de la computadora. Los mensajes que se producen, una gran cantidad de esos mensajes, no son ciertos. Ustedes saben que hay muchas fotos que se pueden eh, trucar, digamos, hay fotos que te pueden hacer parecer algo que no es en realidad. Porque también, justamente gracias a las computadoras, se ha avanzado muchísimo, muchísimo en el arte de producir imágenes que no son reales. Entonces podemos producir imágenes que no son reales, mandarlas por internet y mucha gente cree, como aparecen imágenes ahí, en una nube aparece un ser humano, un Cristo, o lo que sea, en la nube, y esa nube está en Venezuela. Entonces algunos creen que es el comandante Chávez, y otros dicen, no, es Jesucristo que va a ayudar a Venezuela. Pero es nada, es una foto retocada, es una foto a la que, desde el punto de vista cibernético, informático, con todas las armas que tenemos ahí, la modificamos y hacemos que parezca que una nube tiene una forma humana y lanzamos esa imagen. Y hay mucha gente que cree, hay mucha gente inocente que cree todo lo que ve. Entonces, el mundo ficcional en este momento nos está envolviendo. Estamos viviendo en una mezcla de ficción y realidad. La realidad es que uno no puede hacer cosas a partir de esas ficciones, ¿no es cierto? Si yo veo una ficción donde dice, en este momento hay una gran revolución en Venezuela, ven, únete a nosotros. Y digo, caramba, sí, voy a unirme. Y llego allá y resulta que no hay nada, no pasa nada. ¿Qué sucedió, digamos? O a lo mejor sí, a lo mejor gracias a esa ficción hay una revolución. No la había, no existía una revolución, pero se puede armar a partir de mensajes falsos. Claro, no existía tal o cual cuestión, pero yo puedo mandar mensajes falsos y esos mensajes falsos pueden estar volando de inmediato si es que los dueños de la compañía de Internet lo permiten y lo pueden permitir por razones políticas. Entonces podemos vivir en un mundo ficcional. Fíjense, hasta ahora, una cosa muy notoria, hay discusiones sobre si hubo un golpe de Estado en Bolivia o no hubo un golpe de Estado en Bolivia. Muchos de los que estamos acá pensamos que no hubo un golpe de Estado, pero muchas personas en el exterior de Bolivia dicen sí hubo un golpe de Estado. Sí, vivir en Bolivia. Yo he peleado con muchos amigos en Argentina. Digo, oye, hace 50 años que yo estoy en Bolivia, tú no conoces Bolivia. No, pero las informaciones que nosotros tenemos, pero es información, ñato. Yo vivo acá hace 50 años. Tú te informas a través del Internet. No, pero fíjate, no, tú no sabes nada, fíjate. Ah, yo no sé nada. Eso me han llegado a decir, tú no sabes nada. ¿Cómo no voy a saber si yo estoy viviendo en Bolivia? Hace 50 años, 51 años que vivo en Bolivia. ¿Cómo no voy a saber yo? El que no sabes tú, idiota. No, 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 pero yo tengo la información. O sea, hay gente que cree en la información que le dan las computadoras y no cree en la información que le da un amigo que vive en un país.
Yo le digo, ñato, no fue un golpe de Estado por esto, 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 esto. Sí, fue un movimiento político, sí pasó esto y esto y esto y esto, pero no se constituye en un golpe de Estado por esto, esto, esto y esto. No, pero es un golpe de Estado promovido por la CIA, por esto. Todavía siguen con la misma cuestión. Entonces, aceptemos que hay una parte de la población que apoya a Evo Morales, que apoya al MAS, y creen una versión. Y hay otra parte que no apoya a Evo Morales, que creen otra versión. Entonces hay dos versiones. La pregunta es, ¿cómo hemos podido llegar a un mundo donde pueden haber dos o más versiones de un mismo hecho del cual todos, activo o pasivamente, hemos participado? Todos hemos estado acá. Hemos visto todo, así, en primer plano. ¿Cómo es posible de eso que ha pasado acá, que todos lo hemos vivido en primer plano, pueden haber diferentes interpretaciones? No es raro porque ustedes saben que hoy en día los testimonios son cada vez menos creíbles. Hay un auto atropella a alguien y sale el auto, no se detiene. Entonces buscan testigos. ¿Qué pasó? Bueno, vino un auto, atropelló a esta persona, ¿sí? ¿Cómo era el auto? Ah, era un auto grande, largo, tal marca, era gris oscuro. Ah, otra persona, sí, era un auto de tal marca, verde. ¿Verde? Sí, sí, verde, yo lo vi verde, verde oscuro, sí. Ah, y otra persona dice que el auto era azul. Y otra persona dice que el auto tenía un color medio violeta. Y otra persona dice, no, el auto era de un color café. Y era más grande. Y era de tal marca, no de tal marca. Usted se está equivocando. 10 personas te pueden dar 10 versiones diferentes del mismo hecho que todos aparentemente han visto. ¿En cuál confías? ¿En cuál testimonio vas a confiar? Por eso es que ahora es muy importante que en todas partes pongan cámaras, ¿sí? En edificios, en las esquinas de las ciudades. Y esas cámaras van tramitando todo lo que va pasando en el tránsito. Entonces la cámara te dice, sí, fue un auto así, de tal tamaño, de tal color, de tal marcas. La cámara, entonces le crees a la cámara, por lo menos. Pero si le crees a las personas, estás mal, porque cada persona vio el auto de un color diferente, de un tamaño diferente, salió rápido, no salió de paso, bla, bla, bla. Por eso para los abogados, para los jueces, muchas veces se ha hecho muy difícil este problema de traer testigos, porque cada testigo dice una cosa diferente. Y el testigo jura, ¿eh? Juro que voy a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, ese es el juramento de los testigos. Y viene el testigo y te dice, no, el auto era azul, el otro dice, no, el auto era verde, el otro dice, no, el auto era café. Sí, le pasó por al lado, no, le pasó por encima, no, le pasó por el costado. Y todos creen decir lo mismo, todos creen decir la verdad de lo que han visto. Pero lo que pasa es que cada cual vio eso en un momento diferente. A lo mejor sí es cierto que le agarró el brazo, pero un segundo después le agarró la pierna. Entonces esa persona ve la pierna, pero no ve en el momento, un segundo antes, cuando le agarró el brazo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es convencional, muy convencional, el hecho de creerle a los testigos, porque cada testigo vio una parte de algo. Y es posible que el mismo testigo a lo mejor ah, no tenga buena vista y creyó ver algo, o ese testigo tiene algún problema, eh, porque alguna vez le sucedió algo a él o porque tiene alguna hipersensibilidad y cree ver cosas que no han sucedido. Y eso existe, chicos. Hay muchas personas que están en la calle y que no están bien, no están bien, no son personas sanas totalmente. Muchas personas que andan en la calle son personas que no están sanas, que pueden ver cosas que no existen, que pueden escuchar cosas que no hay, que pueden tener cualquier ser humano puede tener errores de percepción. Y no podemos nosotros hacer un juicio a partir de personas que tienen errores de percepción. Entonces se dan cuenta, vivimos en un mundo muy complejo, muy complejo. Y la ciencia y la tecnología, sí, nos están ayudando muchísimo,
Pero al mismo tiempo están haciendo que este mundo sea cada vez más complejo y menos manejable, porque los que manejan este mundo son aquellas personas que manejan la tecnología. Y por lo tanto, los gobiernos tienen cada vez más poder, porque un gobierno que tenga buena tecnología tiene mucho más poder sobre las personas que un gobierno que no tenga tanta tecnología. Por lo tanto, un gobierno muy tecnológico puede tener muchísimo más poder. Es otra de las cuestiones que se están produciendo ahora. Vean, nadie sabe, y yo no creo que se pueda saber hasta de aquí un tiempo largo, si la pandemia ha sido una cuestión inventada, hecha ex profeso, es decir, hecha para matar gente, o no, o fue simplemente un error. Algo se escapó de un laboratorio, algo pasó. No sabemos. No sé cuándo lo vamos a saber. Incluso sobre el origen del SIDA hay tantas teorías. Porque antes la teoría que era de unos monos del África, la pregunta cómo es que de unos monos del África el SIDA pasó a ser un problema en todo el mundo, un problema mundial. El SIDA se transmite sexualmente, allá, y empezó en África, allá, contámelo. Bueno, entonces desde el África, por vía sexual, aparece en Estados Unidos y en toda América y en toda Europa y en todo el mundo. Es decir, todas las personas están teniendo relaciones sexuales aquí, allí y allí, y esta persona tuvo relación con esta y esta con esta y con este. O sea que todos tenemos relaciones sexuales con todos, ¿sí? Desde los monos del África hasta los esquimales, no sé. Todo el mundo tiene relaciones sexuales. Y a través de eso se expandió el SIDA. Entonces piensen, chicos, que somos sapiens, somos Homo sapiens. Somos la última dinastía de cierto tipo de monos que aparecieron en un momento determinado. Somos unos monos superiores, digamos, para sentirnos mejor. Entonces somos monos superiores. Y nosotros como monos superiores somos capaces de hacer grandes cosas y grandes estupideces. Pero una gran cantidad de cosas que hacemos son ficcionales. Pero gracias a la ficción podemos crear un mundo. Gracias a la ficción podemos crear una serie de cosas. Si no existiera la ficción de la universidad, yo no estaría dándole clase a ustedes. Y si no existiera la informática, la cibernética, la electrónica, no podría yo darle esta lección a ustedes el día de hoy. No tendría cómo conectarme con ustedes, porque la universidad se cierra por razones de la pandemia. Entonces, como hay pandemia, no podemos tener clases presenciales, pero sí podemos seguir teniendo clases. Entonces, gracias a una ficción, que es la universidad, que no existe, existe ficcionalmente, es una institución, y gracias a la tecnología que los sapiens hemos creado, ahora podemos tener esta ficción hermosa. Yo estoy en mi casa, ustedes están en su casa. Yo estoy dando una lección. Y la universidad sigue existiendo. No estamos ni siquiera en un terreno en el que hemos dicho, acá va a haber algo que vamos a llamar universidad, que es una ficción, pero una ficción con un lugar preciso, digamos, donde físicamente podemos decir, bueno, a esto le vamos a llamar la Universidad de San Simón. Es ficcional, ¿no es cierto? Es cultural, pero teníamos un terreno. Ahora no, todo esto está en el aire. Yo estoy en mi casa, ustedes en sus casas, estamos cada cual en el domicilio, y sin embargo, sigue funcionando la universidad. Fíjense, qué grandes son estas dos cosas. Por un lado, lo ficcional, lo que no existe, pero lo hacemos existir convencionalmente, y por otro lado, la tecnología. La tecnología nos permite elevar todavía un grado más la ficción. Estamos en nuestras casas y al mismo tiempo estamos en la universidad. ¿Cómo es posible esto? Pero si estoy en mi casa y cada alumno está en su casa, ¿cómo es posible que estemos asistiendo a la universidad si la universidad está más lejos?
Entonces, la respuesta es, no, idiota, aquello no es la universidad. Es un lugar en el cual convencionalmente se pasan clases, pero podría ser otro terreno, podría ser otro lugar. La ficción universidad es una convención, y mediante esa convención, mediante aquello que es institucional, la institución es una convención, nosotros decimos, la universidad existe de esta manera. Y ahora hemos decidido que existe de otra manera. Hemos decidido que si las personas se convocan por medio de Internet, lo mismo sigue funcionando la institución llamada universidad. Porque la institución no es el terreno, la institución no son los libros, la institución no es el rector, pero todo eso sí es la universidad. Nosotros hemos decidido que todo eso es universidad y hemos decidido que vamos a aceptar esas reglas. Y hay otra fricción más grande que se llama gobierno de Bolivia, que es la fricción más grande que hay en este momento para nosotros aquí. Y el gobierno de Bolivia dice, sí, va a existir algo llamado universidad y vamos a aceptar que va a existir algo llamado Universidad de San Simón. Y nosotros vamos a decir que en este momento sí se puede hacer a través de Internet. Y esas clases valen. Y a esos docentes se les va a pagar. Y ese docente X sabe mediante Internet que le han pagado. Y ese docente X sabe mediante Internet que el banco en el que le pagan se va a hacer cargo de pagar sus cuentas de luz, de gas, de todo esto, porque le ha pedido al banco, por favor, háganse cargo ustedes. Entonces, yo no veo el dinero, pero sé que me han pagado y sé que el banco está pagando las cuentas que yo tengo que pagar. Y eventualmente, si tengo alguna otra cosa que pagar, yo puedo pagar mediante el banco, mediante mi celular. Hago transacciones. Entonces hay un montón de transacciones que hago, llego, compro, hago un montón de cosas sin tocar dinero nunca, solamente mediante el celular y el banco. Son ficciones, pero que funcionan. Y ojo, uh, en algún momento se nos puede ocurrir ya manejar el Bitcoin, la moneda que es absolutamente electrónica, la moneda que no existe en la realidad, porque podemos decir, bueno, yo voy al banco y le digo, quiero sacar plata de mi cuenta. Entonces me han pagado, yo sé que tengo plata acá. Muy bien, ¿cuánto quieres sacar? Quiero sacar 300 pesos, quiero sacar 700 pesos. Puedo ir a un cajero para no charlar con nadie, o puedo ir al banco para sacar, no sé, 5.000 bolivianos. Necesito. Y me lo van a dar. Y esos billetes no son míos, para nada. Me los van a dar y yo los voy a emplear para otra cosa. Y los billetes siguen circulando. Nadie es dueño de los billetes. El banco me va a dar a mí los billetes, yo le voy a dar a otra persona los billetes, y los billetes van a estar circulando. Y gracias a esa circulación, nosotros vamos a sobrevivir porque el gobierno dice, vamos a hacer esto así, 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 así. Esto vale esto, esto vale esto, esto vale esto tiene tal valor, tal valor, tal valor. Y jugamos con símbolos que están expresados en papeles. Y ahora, mucho mejor. Si tenemos Bitcoin, estamos jugando con símbolos que solamente existen en las computadoras o en tu celular. Vamos a ir cada vez más hacia una moneda que ya no existe ni siquiera físicamente. Y en este momento les repito, hay muchas cosas que una persona puede hacer, y hace rato que se hace en Estados Unidos, por Internet. Una persona puede tener un trabajo por Internet. Está en su casa y su trabajo es un trabajo por Internet. Le pagan por Internet a una cuenta del banco, ¿no es cierto? Entonces la persona no necesita ni siquiera ir a cobrar su sueldo, no, no. Su sueldo es depositado por Internet en el banco. Y esta persona, mediante la misma computadora o mediante su celular, que es lo mismo, eh, hace transacciones sin moverse de su casa. Pide comida sin moverse de su casa. Le traen comida. Puede pedir medicamentos. Puede pedir que venga un médico. El médico viene y dice tal cosa. Cómprese tal cosa, compra tal cosa, le traen. Puede hacer
un 99% de toda su vida solamente por Internet. Trabaja por Internet, compra las cosas por Internet, paga cuentas por Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos debido a la tecnología. Es decir, la tecnología nos permite vivir de una manera maravillosa, porque vivimos a partir de cosas que no existen y que ahora sí verdaderamente no existen, porque por lo menos antes el dinero parecía que existía algo. Ahora podemos hacer las cosas sin dinero, solamente con la computadora. Podemos vivir con la computadora. Trabajo con la computadora, ¿sí? Soy docente no presencial, docente virtual. Trabajo con la computadora. Me pagan en el banco y yo lo veo por la computadora. Saco dinero del banco en computadora, lo paso a tal otra cuestión. Pago todas mis deudas por computadora. Pido la comida por computadora, pido medicamentos por la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo hago por computadora. Es decir, el mundo tecnológico me permite vivir en un mundo ficcional cada vez más elaborado. Eso es bueno y también es malo. Es bueno porque me permite mucha comodidad. Es malo porque las personas que tuvieran interés en controlar mi vida me podrían controlar con más facilidad también. Los gobiernos nos pueden controlar sin que nos demos cuenta, a través del uso de los celulares y de las computadoras. Yo no sé si me están vigilando o no, pero es muy posible que sí. Es muy posible que sí me estén controlando, a mí y a ustedes. Entonces, vayan leyendo, por favor, el librito 21 lecciones para el siglo XXI. Yo les he dado hoy una clase que tiene que ver con ese libro, pero tiene que ver también con los primeros libros de Harari, de Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad, y Homo Deus, Breve Historia del Mañana. Son libros poco grandotes, pero son dos libros previos a 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Sí? Listo,